¿Y cuál es su nombre completo? Pues mi nombre es Patricia Chévere Suárez y soy patóloga del habla y lenguaje. ¿Puede definir terapia del habla desde su punto de vista? Bueno, terapia del habla es un campo bien extenso. Como patólogos del habla comprendemos una población más grande y más amplia. Así que pudiera definir patología del habla como el campo que trata los desórdenes de comunicación, de alimentación y cualquier trastorno asociado a la funcionalidad en términos comunicativos del paciente. ¿Y cuánto tiempo lleva ejerciendo? Desde el 2014 estoy ejerciendo como patóloga del habla. ¿Qué es lo más que te gusta de tu profesión? Lo más que me gusta y me apasiona de mi profesión es la capacidad que tenemos de identificar posibles diagnósticos y a la vez ayudar al funcionamiento de una persona en su medio ambiente natural. ¿Cuál ha sido el mayor conflicto que ha enfrentado en el área laboral? El mayor conflicto muchas veces es cómo orientar a las personas que están alrededor de cierto paciente para que influencie y promueva destrezas de comunicación, porque trabajamos desde intervención temprana hasta pacientes adultos en términos de patología del habla que pudieron haber sufrido lesiones cerebrovasculares, ataques cardíacos, infartos cerebrales, y no muchas veces la población que está alrededor está educada a cómo seguir promoviendo destrezas de ese paciente que sufrió el percance. Es importante el apoyo de la familia para poder que ellos prosigan, porque si no tienen un apoyo, lo que se hace en la terapia se pierde. Se pierde muchas veces, ¿verdad? Por dar un ejemplo, los pacientes vienen donde nosotros 2 veces, 3 veces, según sea la recomendación, pero si la familia no interviene directamente, no modifica las estrategias que estamos utilizando en cubículo para trabajar con el paciente, no vamos a ver la generalización de la destreza. Y si luego de las terapias no se prosigue en la casa, sería lo mismo. Pudiéramos estar ante un cuadro de regresión porque la estimulación no es la más propia, la que estamos buscando. ¿Cuáles son los trastornos generales del habla? Los trastornos generales del habla, como les dije, hablando en patología del habla hay varios, si nos enfocamos en la población, hay que dividir las poblaciones, la pediátrica y población adulta y geriátrica, y hay diferentes trastornos. En términos pediátricos, que es la población que más nos llega acá donde trabajamos, pues están los trastornos de lenguaje, los trastornos de articulación, dificultades en la estimulación e intervención temprana. Cuando hablaba de lenguaje, puede ser aquel paciente que tiene ya cierta edad cronológica y todavía no cumple con las destrezas según el desarrollo normal, que eso nos lo brinda la guía del desarrollo. Puede tener pobre vocabulario, dificultades articulatorias, dificultades con los sonidos, fonología, apraxia oral, apraxia verbal. Si vamos un poco más a patología, pudieran haber problemas de alimentación porque el mecanismo oral no está fortalecido y esto no apoya a que el paciente se alimente y a la vez produzca sonidos para producir habla. De los trastornos más comunes que tú tratas aquí. Los más comunes que llegan acá, limitación en lenguaje y dificultades articulatorias. ¿Cuáles son los problemas en la adquisición del lenguaje en general? La adquisición del lenguaje, como les había comentado, muchas veces estimulación temprana, pobre vocabulario, dificultades con sonido. Esto puede ser ya sea articulatorio. El articulatorio tiene un trasfondo con el examen de mecanismo oral, que son las estructuras que tenemos en la boca, cómo se ven y cómo están funcionando para apoyar habla. O a la vez puede coexistir lo que es un proceso fonológico, que crean patrones, si persisten después de un tiempo, donde no entendemos lo que el paciente pediátrico nos está queriendo decir. Entonces vamos a trabajar directamente con las estructuras o ya sea ordenando las reglas fonológicas para producir un poco más de claridad. ¿Cuándo es mejor intervenir en el desarrollo del habla de la persona? Si en el área, cuando son niños, que son pediátricos, adultos o geriátricos. Pues si vamos por poblaciones, mi recomendación siempre es intervenir a tiempo, lo más temprano posible, mucho mejor, y la prognosis es mucho más favorable para el paciente. En pacientes pediátricos, si usted ve, ¿verdad?, hay escalas de desarrollo, que su niño no va cumpliendo con las escalas, ya tiene 1 año y medio, no está produciendo palabras, o lo único que hace es señalar. Esos son señales de alerta que nos pudieran ayudar a identificar posibles necesidades. En los pacientes adultos,
Casi siempre lo que vemos son después de accidentes cerebrovasculares, TBI, accidentes de tránsito, donde el paciente ha sufrido lesiones en el cerebro que pudieran interferir con la rehabilitación de sus destrezas. Mientras más temprano, si el paciente reaccionó, está bien, vamos entonces a trabajarlo mientras más temprano mejor, porque está lo que se llama neuroplasticidad, que esto sugiere que a mayor temprana intervención, la capacidad del cerebro de adquirir destreza es mucho más efectiva que si dejamos pasar semanas o meses, el cerebro va compensando esas destrezas y cuando vamos sobre ellas, pues ya no es que no lo podamos hacer, pero es mucho más complicado. ¿Qué tratamientos existen? Bueno, tratamiento dependiendo el diagnóstico que tenga cada paciente. Si estamos hablando en términos de lenguaje, se les recomiendan sesiones directas, de forma directa, ya sea individual, grupal, según sean las necesidades de cada paciente. Lo más común que vemos aquí es el tratamiento directo, donde vamos a cubículo con un especialista y vamos trabajando sobre las necesidades que haya encontrado el patólogo. ¿Y cuáles son los tratamientos que tú utilizas en sus estudiantes, en sus pacientes? ¿Cuáles son los que usted prefiere para...? Bueno, a mí depende de la población también, ¿verdad? Porque es un campo bien diverso, el área de patología del habla. Sí, yo me especializo más en la parte pediátrica, de intervención temprana de estudiantes de 0 a 3 años, pacientitos que llegan acá. Tratamos de estimular lo que es el juego. ¿Por qué? Porque es un paciente bien pequeño y lo que estamos estimulando son prerequisitos lingüísticos para promover lo que sea un lenguaje formal o verbalizado. Esto es a través de juego, vamos a sacar destreza de atención visual, seguimiento visual, contacto visual, imitación, destrezas de imitación de movimiento, de sonido, porque si el paciente no logra hacer estas destrezas y no puede imitar, no va a copiar modelos de su ambiente, no va a replicar entonces lo que ocurre a través de su ambiente, no va a poder producir habla. Así que lo enfatizo más a través de juego en los pacientes pediátricos. ¿Y cuáles son los pacientes que más tienen que regular sus niños con algún impedimento como síndrome de Down o déficit de atención, problemas del habla directamente? La mayoría que llega acá son pacientes de intervención temprana. La mayoría de esto es estimulación en la casa. Sí hemos recibido, ¿verdad?, pacientes con diversos diagnósticos, pero no son la mayoría de los casos. Lo más que nos ha impresionado es la cantidad de pacientes de intervención temprana que está llegando a nosotros y lo que nos preocupa es la estimulación que estamos dando en casa. Porque en casa tenemos que jugar activamente y pues sabemos que estamos en una era tecnológica, que estamos utilizando otros objetos para estimular a nuestros niños y quizás no es la forma más efectiva de llegar a ellos y por eso estamos viendo entonces esta alza en pacientes de intervención temprana. Pero recibimos pacientes con síndrome de Down, pacientes con autismo también, pacientes que hayan tenido alguna necesidad en el desarrollo prenatal y vienen acá para nosotros estimular las destrezas. Te pregunto, antes de hacerle otra pregunta que la compañera me indicó, ¿cuál es su área? ¿Qué población le gusta más? A mí me gusta mucho la intervención temprana. Los pacientes de 0 a 3 años me encantan y aquellos que van a etapa preescolar, que comienzan a tener una escolarización más formal de 4 a 5 años, son los más que me llegan acá y que me apasiona trabajar. ¿Cuáles son los instrumentos que usan? Si tienen algo en específico o serían utilizándose por los diagnósticos? Ok. Si es al momento de diagnosticar, porque tengo que resaltar la diferencia que hay un patólogo y hay un terapeuta del habla. El patólogo del habla es quien diagnostica los posibles necesidades respecto a comunicación. Los identifica a través de evaluación formal que utilizan diversos protocolos evaluativos que miden lenguaje, habla, prerequisitos lingüísticos según la edad del paciente. Y está el terapista del habla que se encarga de llevar a cabo el tratamiento que establece el patólogo a través de la evaluación. Si hablamos entonces de materiales terapéuticos, nuestros materiales son juguetes. Jugamos mucho, pero jugamos dirigido. Objetos que nos puedan ayudar a sacar ciertas destrezas que estamos buscando en cada paciente. Pues muchas gracias por su tiempo, le agradecemos mucho.